Eh, a ver, va a ser como una pregunta abierta nomás, ya, porque ahorita hay, en el desarrollo de esto, pues hay muchas preguntas. A ver, un solo comentario, a ver, quien quiera opinar, ya, para saber, por qué es importante la nutrición en un paciente en cirugía general. ¿Habrá alguien que quiera opinar rápido nomás? ¿Alguien? Doctor, disculpe, es por la propia recuperación del paciente. ¿Quién está hablando? Perdón. Eduardo Quispe Ocampo, doctor. Ya, Eduardo, ya. Por qué me dices? Por la propia recuperación del paciente y por el propio grado de estrés que puede llegar a sufrir durante la operación. Ya, está bien, ¿no? Claro, es un concepto general importante, ¿no? Entonces, el tema de nutrición, o sea, no solamente un paciente quirúrgico, pues es básico, ¿no? O sea, en cualquier hospitalización, sea la causa que sea, entonces está dentro de lo fisiológico, ¿no? Que un paciente pues tenga que consumir sus alimentos, ¿no? O sea, esté hospitalizado, esté en casa, esté operado, esté con alguna otra causa, digamos, no médica, pues es lo normal, ¿no es cierto? El régimen alimentario, el régimen de requerimientos, es variado en cada paciente, ¿no? Hay cursos importantes, hay cursos solamente específicos para el manejo de nutrición en el ámbito de cirugía. Y más aún por eso es que este tema es, pues, es a veces, como les digo, un poco pesado, pero es relevante, ¿no? Saber que cada paciente que nosotros tenemos en cirugía debe tener un manejo especializado en el ámbito de la alimentación, de la nutrición. Podemos tener pacientes sencillos, ¿no? Como una apendicitis no complicada, que rápidamente pueden iniciar su dieta y rápidamente salen de alta. Pero también podemos tener otro paciente con apendicitis complicada que no va a poder ingerir alimentos por alguna u otra motivo, ¿no? Sea complicación quirúrgica del mismo ámbito del paciente o algún otro tema extra, ¿no? Que el paciente no va a poder ingerir alimentos y tenemos que llevarlo a algún otro tipo de manejo para poder cubrir los requerimientos que tenemos basales de cada paciente. ¿Ya? Acá influencia mucho, ¿ya? Cómo está entrando el paciente, ¿ya? O sea, cómo está ingresando tu paciente a una probable intervención quirúrgica. Igual, acá es indiferenciado cuando tienes un paciente que va a hacer una cirugía programada, porque tú tienes mucho tiempo para poder estabilizarlo. Si tienes un paciente que está con anemia, está con algún problema de déficit de proteínas o alguna otra cosa que nosotros nos va a dar un pronóstico, digamos, no tan bueno en el ámbito de su recuperación, pues tenemos que darle chance, ¿no? Para poder entrar, ¿no? A que el paciente pueda llegar en óptimas condiciones, ¿no? A recuperar todas estas falencias que pueda tener. Si es una emergencia, no se puede, ¿no? Porque obviamente el tiempo no nos da, pero sí ya nos ayuda para este, una probable sospecha de alguna complicación o ver cómo va a ser el pronóstico a grandes rasgos de estos pacientes, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? De que cada paciente debería entrar con un estudio nutricional previo. No se hace en todos los centros, lastimosamente, ya, y no se hace por protocolo ni por rutina, pero al menos deberíamos intentar hacer esto en pacientes con algunas comorbilidades, ¿no? Ancianos, de repente diabéticos, que hayan tenido algún antecedente de anemia o en pacientes que se van a hacer cirugías grandes, importantes. ¿No? Yo les pongo un ejemplo así rápido nomás, ¿no? Cuando estábamos en la residencia, la cirugía más difícil que se hace en el ámbito de cirugía general es pues hacer una cirugía de cáncer de cabeza de páncreas, ¿ya? Una operación de Whipple, que ya lo vamos a ver en su momento. Pero estos pacientes tenían que entrar muy compensados, no solamente en lo dinámico, sino en la parte nutricional. O sea, estos pacientes, el protocolo del hospital era tenerlo 2, 3 días antes con nutrición, ¿no? O sea, les pasábamos nutrición enteral o en algunos casos sí, nutrición parenteral,
para poder estabilizar al paciente en el ámbito nutricional, ¿no? Para que pueda llegar mucho más compensado a una cirugía importante, ¿no? Porque sabes que va a estar mucho tiempo hospitalizado, ¿no? Hay muchas anastomosis, muchas suturas. Entonces eso como que te da un poquito de más seguridad, digamos, ¿no? Para que puedas operar con más tranquilidad y estés de alguna forma pues más tranquilo, ¿no? Para saber que tu paciente puede recuperarse de mejor forma, ¿no? Entonces es por eso que el tema es relevante, ¿no? Es relevante para ver a nuestros pacientes. Ya, a ver, un ratito, Zoraida me estás escribiendo, pero no. A ver. Disculpe, doctor, Sí, sí, le sí, no te estaba escribiendo. preocupes. Ya, doctor, Ya, gracias. voy a admitir a quien falta. ¿Quién está? Stephanie, creo. Ya, a ver, ya, creo que ya está. Bueno, ya, si hay algo más me escribes, no hay ningún problema. A ver, ¿hay más chicos? Porque acá no tengo, Zoraida. ¿Hay alguien más? Sí, doctor, Gongorta, A ver, no me parece. A ver, un ratito. Champi. Mm, no me aparece ningún mensaje, te cuento. A ver. Mm, no aparece, ¿ah? Ya, A doctor, ver, voy a bueno, comunicar. a ver, Ya, doctor, sí, gracias. ya aparecieron ahorita, a ver. Ya están dos más, ya creo que ya están. Bueno, a ver, seguimos. Entonces, el manejo es básico en pacientes quirúrgicos, o sea, dependiendo de qué patología. Las patologías que te van a dar más problemas en nutrición, ya como lo estamos viendo con algunos, con el grupo de prácticas y seguramente algún otro grupo más nos va a tocar ver, ¿no? O discutir, los pacientes que tengan algún tipo de intervención quirúrgica del tubo digestivo más alto, ¿ya? O sea, patologías de duodeno, del ángulo de Treitz, ¿ya? Del yeyuno proximal, o sea la patología que se maneje en esta zona, o de la unión esófago-gástrica, por ejemplo. Entonces son pacientes que hay que tener mucho más cuidado en el ámbito de nutrición, ¿ya? Eso hay que saberlo. Bueno, entonces, ¿por qué es necesario el soporte nutricional en un paciente quirúrgico? ¿No? Ya lo dijo tu compañero, ¿no? Porque es lo base para el paciente. O sea, un paciente para que pueda salir de alta, ¿no? O sea, hay criterios, ¿no? Dependiendo de cada paciente, ¿no? Pero los criterios generales de estos pacientes, ¿ya? Son que tengan que estar tolerando la dieta, ¿ya? Depende de la dieta que tú le des, ¿ya? Que no tenga, que no tenga dolor, ¿ya? Y que esté deambulando. O sea, básicamente son esas tres condiciones que tiene que tener el paciente para que pueda salir de algo, ¿ya? A ver, alguien más está entrando. Ya, ok. Luego, ¿cuándo alimentar a un posoperado? ¿Ya? Eso también va a ser muy variado, ¿no es cierto? O sea, a un paciente posoperado tú le puedes dar una alimentación rápida, que es lo mejor en general, en términos generales, pero hay que ser muy, digamos, exquisito, individualizado para cada tipo de intervención quirúrgica, ¿ya? Entonces, eso también va a variar del cirujano, de la técnica quirúrgica, del procedimiento que has hecho. Pero en general, alimentar precozmente a un paciente, así como términos generales, es mucho mejor en cualquier circunstancia que sea, ¿ya? Ahora, ¿todas las dietas pueden ser toleradas? No. O sea, sería ideal de que tú le puedas dar una dieta lo más completa a todos tus pacientes, ¿no? Una dieta completa, una dieta hiperproteica, y demás, ¿no? Que puedas darle a los pacientes. ¿Ya? Pero algunos pacientes no te van a tolerar bien las dietas. Desde la misma producción y elaboración de la misma dieta, ¿no? O sea, del servicio de nutrición de cada centro va a ser muy variado. Hay dietas que sí son buenas, ¿ya? Hay centros que te hacen muy buenas dietas para los pacientes, para el personal, ¿ya? Pero hay lugares donde no, lastimosamente no da, no da para eso, ¿no? No da para una buena nutrición, incluso hay problemas de rechazo y de complicaciones nutricionales en los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Desde diarreas, vómitos, intolerancia, mala absorción, indigestiones y demás, ¿no? Entonces,
No todos los pacientes van a tolerar la misma dieta que se puede otorgarle a un paciente estándar, ¿ya? Bueno, en general sabemos ya que toda cirugía va a ser un estrés, ¿no? Hemos hablado de eso, que hay muchos cambios inflamatorios, muchos cambios metabólicos, que el organismo mismo de por sí empieza a hacerse una barrera de defensa para tratar de frenar algún tipo de enfermedad que en la mayoría de los casos, bueno, son del ámbito del ámbito de una sepsis, ¿no? Del ámbito séptico, infeccioso, inflamatorio, ¿no? Hay otro tipo de patologías también, pero en general esto es lo que más nos predispone a problemas metabólicos, problemas nutricionales. Entonces, todos estos pacientes en algún momento van a tener problemas o tener tendencia a problemas nutricionales por el mismo ámbito de la cirugía, ¿ya? Es por eso que el ayuno y las complicaciones postoperatorias van de la mano. Entonces, antes se pensaba que mientras más lo dejabas al paciente reposar, ¿no? Lo operabas, el paciente estaba en cama, sin moverse, sin comer, ¿no? 3, 4 días era mucho mejor para el paciente, para que no le des trabajo al intestino, para que el paciente no esté vomitando, ¿no? Entonces, ese concepto ya no va, ya no sirve, ¿no? Ahora es totalmente lo opuesto, ¿no? Lo contrario a lo que realmente tienes que hacer con los pacientes. Los pacientes que están malnutridos, ¿no? O sea, tienes pacientes desnutridos que son delgados y desnutridos o malnutridos que son obesos. También puede tener complicaciones, o sea, una desnutrición te va a dar complicaciones locales, complicaciones sistémicas, complicaciones de heridas, complicaciones infecciosas, complicaciones metabólicas, que van a llevar al paciente a una mayor estancia hospitalaria, obviamente. O sea, si tienes alguna complicación intrahospitalaria, el paciente se va a quedar mucho más tiempo, más predisposición a infecciones intrahospitalarias, más mortalidad para esos mismos pacientes, ¿no? Entonces, hay que evitar de que nuestros pacientes lleguen a una complicación por la nutrición. ¿Ya? Toda esta alteración nutricional, todo el estrés quirúrgico va a ser un condicionante, obviamente, a una buena o mala evolución del paciente. Mientras mejor nutrido esté el paciente, bien nutrido, no hablamos de cantidad, no hablamos de calidad, definitivamente el paciente va a tener una mejor recuperación posterior a cualquier intervención quirúrgica, ¿ya? Entonces vamos a ir a parte de los extremos, digámoslo, a lo que se maneja, ¿no? El tema de la desnutrición, ¿no? Más por pacientes, obviamente, nosotros vemos cirugías del tejido gastrointestinal, ¿no? Y sobre todo, como les comentaba, en cirugías de órganos mucho más altos, ¿no? Esófago, estómago, hasta duodeno. También es más predisposición de desnutrición en pacientes oncológicos por el mismo estrés que tiene el tratamiento, que es un tratamiento mucho más agresivo de estos pacientes, ya el tratamiento con quimio, radioterapia, que no toleran incluso una dieta normal, este tipo de pacientes, son pacientes inmunosuprimidos, entonces tienen más predisposición a que vayan a la desnutrición, ¿ya? Lo mismo, repetimos, más predisposición a infección, las heridas demoran mucho más en cicatrizar, las úlceras de decúbito que se forman, ¿no? Porque los pacientes no se movilizan mucho, le ponen mucha presión a una zona y hay más predisposición de infección de úlceras de decúbito, úlceras lumbares, úlceras de presión, más sobreinfecciones, ¿no? Infecciones intrahospitalarias. Entonces, la desnutrición es un ámbito, pues, malísimo para todo paciente quirúrgico. Para esto nosotros usamos la tablita que es totalmente conocida, ¿no? Para ver cómo está parte del estado nutricional. Es parte, ¿no? O sea, no es total, ¿no? Ver cuánto está el índice de masa corporal, ¿no? Que sacamos con el peso, ¿ya? Por la talla al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la clasificación, algunos lo varían, ¿no? Por algunos temas más burocráticos y administrativos en algunos centros. Pero en general se maneja esto. ¿Ya? Cuando tú tienes un IMC menos de 18.5, ¿ya? Estás con un bajo peso. Hasta 19.5 en algunos sitios, ¿ya? Lo que cuenta para el peso ideal, ¿no? Entonces ese rango, más o menos entre 19.5, 20 hasta 24.9, o sea, 25 prácticamente, es el índice de masa corporal estándar, ideal para cada paciente. Después de 25, 29.9 tienes sobrepeso, ¿ya? Después de 30, 34.9 tienes obesidad tipo 1, ¿ya? De 35, 39.9 tienes obesidad tipo 2.
Y más de 40 tienes obesidad tipo 3 o la obesidad mórbida. Y ahora hay pacientes que tienen IMCs más de 50, son los superobesos. Y hay países incluso que tienen pacientes con IMC más de 60, es los superobesos. ¿Ya? Entonces, como te digo, no está estandarizado en todos los textos ni los ambientes, porque son pocos los lugares que tienen ese extremo de obesidad en los pacientes, pero sí está demostrado. Y en las cirugías bariátricas también, o sea, se opera pacientes a veces muy extremos, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a manejar en todo paciente para poder ver cómo está inicialmente su estado de nutrición. Eso no es todo, ¿no? Hay muchos parámetros más que tenemos que tomar en cuenta, si el paciente no tiene un síndrome metabólico, ¿ya? El estudio nutricional especial, que lo vamos a conversar en un rato, y más factores. Bueno, entonces, los objetivos del soporte nutricional es, obviamente, minimizar el estrés, evitar la desnutrición, y dar un aporte nutricional correcto y completo para cada paciente para que pueda tener una buena reserva energética, dependiendo de cuánto tiene de masa muscular, ¿no es cierto? Cuánto tiene de tejido graso de exceso, cuánto es exceso de peso para su edad, para su tamaño y demás, para mantener una buena masa muscular, para que el paciente tenga una buena recuperación postoperatoria, ¿no? Entonces, reducir todo tipo de estrés probable y posible dentro del ámbito de cirugía. Para esto se han creado muchos protocolos, muchos programas que ya están en boca y una parte vamos a hablar rápidamente porque hay un grupo que nos va a explicar esto, no sé a qué grupo les ha tocado hablar de lo que es el protocolo Fast Track en cirugía laparoscópica, entonces tienen que poner mucho énfasis en lo que es cirugía laparoscópica, porque es difícil, perdón, es diferente que tú hagas un protocolo solamente para cirugía, por ejemplo, oncológica, que hagas solamente para cirugía abierta abdominal o cirugía, pues, laparoscópica. O sea, hay variaciones, entonces ese es su trabajo, el grupo, que tengan que enseñarnos un poquito más de eso. Bueno, en general, para reducir todos estos factores, ¿no? Como les comentaba, no hay muchos programas. El programa ERAS, ¿ya? El protocolo Fast Track, que inicialmente se ha creado para cirugía colorectal. ¿Por qué? Porque antes se creía, ¿no? Como les decía, que toda cirugía tenía que tener mucho tiempo de ayuno. Ahora, la parte colorectal es la parte más distal, entonces hasta que llegue digamos, la materia fecal y que haya una buena asimilación de alimentos desde que el paciente ingiere por boca hasta que llegue ahí tiene un tiempo, entonces es por eso que se ha creado inicialmente la parte colorectal para poder alimentar rápidamente al paciente y no evitar complicaciones dejándolo mucho tiempo en ayuno a estos pacientes. ¿Ya? Y las recomendaciones de la Asociación Americana de Anestesiología, ¿no? Que es el ASA, de acuerdo que ya lo hemos visto, ¿no? También cómo se maneja, qué pacientes son para cada tipo de ASA. ¿Ya? En general, todo esto comprende una preparación integral del paciente, ¿no? Ver qué medicación va a tener después de la cirugía, porque también eso es variado, ¿ya? Como estamos viendo con la práctica, o sea, tú puedes tener un protocolo, un estándar de indicaciones de RP en el postoperatorio, pero vas a poder cambiar de acuerdo a cada tipo de paciente, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Cuánto es su balance hídrico de cada paciente? ¿Ya? Cómo es la analgesia y técnicas de anestésicas, o sea, qué anestesia recibió el paciente, si ha recibido una anestesia epidural, si ha salido con catéter, si ha sido una raquidia, si es una anestesia general, si es que va a ir con parche, ¿no? Si está con un catéter para el dolor, si es que había infiltración de puertos, alguna otra cosa más, o sea, y el umbral del dolor del paciente, eso también es variado. Y en general el soporte nutricional que va a ser individualizado para cada tipo de cirugía y la movilización. O sea, esos 5 puntos es lo que comprende. Entonces, el protocolo ERAS básicamente te habla de la educación al paciente y su cuidador. O sea, el paciente tiene que saber a qué está entrando y qué cosa tiene que hacer. Y el cuidador o el profesional, la enfermera, el médico, tiene que saber también qué tipo de intervención está haciendo y qué tipo de complicación podría tener si es que no se trata de una buena forma, ¿ya? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, la no preparación intestinal, ¿ya?
Eso también ha ido variando en el transcurso del tiempo. Antes se hacía preparación intestinal a todo tipo de paciente que iba a entrar a una cirugía gastrointestinal. O le ponían enemas, le ponían laxantes, catárticos y demás. Ahora más es puntual a la base de patología colorectal, ¿no? Incluso algunos tampoco no lo preparan al paciente, pero bueno, es de acuerdo a la formación de cada uno y de cómo quiere manejar su paciente. El uso conservador de sondas, igual hace mucho tiempo se usaba mucho tipo de sondas, drenajes y demás. O sea, mientras más drenajes tenía el paciente, pues aparentemente era mejor para ellos, ¿no? O sea, salía como un pulpo con 8 sondas y decían, ah, está bien, está controlado el paciente. Dice, no, ahora ya no. Mientras más invadas a tu paciente, también es más complicado. La restricción de líquidos transquirúrgicos, eso va a variar. Lastimosamente está protocolizado, está estandarizado, pero no se cumple, sobre todo por el tema de los anestesiólogos o el tiempo de previa ingesta a la cirugía, entonces eso también va a ser relevante para nuestros pacientes. La carga de carbohidratos 2 horas previas a la cirugía, que eso está indicado, el protocolo, o sea, tú podría ingerir carbohidratos, ¿no? Sin ningún problema, ¿ya? La alimentación oral, que es la mejor forma de recuperación, la ingesta que tenemos, de ambulación temprana postoperatoria, ¿no? Igual, el paciente tiene que caminar rápidamente, salir de la cama para que no esté mucho tiempo postrado, y el egreso temprano, o sea, la alta precoz, o lo que lo llaman algunos cirugía ambulatoria, cirugía mayor ambulatoria, ¿no? Entonces hay centros que sí hacen eso, hacen cirugías importantes y pues les dan el alta precoz, ¿no? Es lo mejor para todos, para el ámbito hospitalario y para el ámbito familiar del paciente. Y del protocolo Fast Track rápidamente, ¿no? Que es un protocolo de rehabilitación multimodal que tiene como fin informar al paciente sobre su tratamiento, suministrar nutrición, ya, evitando el ayuno, estandarizar un tipo de anestesia y monitorizar los fluidos, usar cirugía mínimamente invasiva hasta donde se pueda, ¿no? Es hacer cirugía laparoscópica, cirugía robótica, ¿ya? O lo menos agresivo posible, y promover la movilización precoz, ¿no? O sea, lo mismo, casi igual el protocolo ERAS con el protocolo Fast Track, con algunas cositas importantes en cada caso. 3 pilares acá, ¿no? Es la nutrición adecuada, el control del dolor y la movilización temprana. O sea, con eso hemos dicho que nuestro paciente va a salir de alta. Si no tiene dolor, está caminando y está comiendo, y bueno, en algunos casos que sí haya tenido que hacer deposiciones, pues sale de alta el paciente, ¿no? Esa es la indicación, criterios de alta que tenemos para los pacientes. Y la combinación de todos los procedimientos va a reducir el estrés, la disfunción orgánica, acorta el tiempo necesario para la recuperación de todos los pacientes. Obviamente, si tu paciente está con dolor, no está comiendo adecuadamente y está postrado, pues va a ser mucho más el tiempo que va a requerir para que el paciente se recupere a su actividad física normal, ¿ya? Bueno, en general hay que evitar el ayuno prolongado, no es bueno, ¿ya? Los protocolos te hablan de 2 horas antes de la cirugía usar líquidos, ¿ya? Se puede usar, y hasta 6 horas antes de la cirugía usar sólidos. Como les decía, no se cumple este tema por el tema de los anestesiólogos, porque ellos sí te piden un ayuno, pues sí, entre 6 a 8 horas. En general, no te dicen sólidos líquidos, te habla de los dos, ¿no? Pero si fuese líquidos, ya, bueno, por el tema de los náuseas, los vómitos que puede ocasionar junto con todos los anestésicos que se usan, pues eso es lo que les preocupa a ellos, ¿no? Pero nosotros estamos hablando del ámbito de cirugía y la recuperación rápida para nuestro paciente. Y comenzar rápidamente la nutrición dentro de los 24 horas postoperatorios. O sea, si tu paciente por ahora no necesita ningún otro cuidado especial, alimentarlo más rápido dentro de 24 horas iniciales, ya tiene que estar comiendo el paciente. ¿Por qué? Porque todo esto reduce la respuesta endocrina al estrés quirúrgico, mejora la resistencia a la insulina, evita la deshidratación posoperatoria, ¿no? Y los beneficios del paciente, ¿no? De la recuperación rápida, que evita que haya atrofia intestinal precoz, que puede ser dado en algún tipo de pacientes muy específicos con algún problema nutricional que ya tienen de base. El problema es esto, ¿no? O sea, que en el posoperatorio tenemos dos extremos, ¿ya? O sea, que hay pacientes que en el posoperatorio pues se quedan echados, están sin ganas, no colaboran, quieren estar durmiendo todo el tiempo,
no quieren moverse, ¿no? O sea, no nos ayudan. Ese es el problema para este tipo de pacientes. Y el otro extremo es que un paciente postoperatorio, pues, ya está de hambre, está ansioso, está agitado, quiere comer todo y de repente no se puede, dependiendo de cada tipo de cirugía, ¿no? Entonces hay que saber manejar los dos extremos de los pacientes. Lo normal es que llegue a un estándar, ¿no? Que tu paciente, pues sí, pueda ingerir unos alimentos antes de la cirugía sin dejar mucho tiempo de ayuno, ¿ya? O ir rápidamente también la alimentación, ese tipo de pacientes, ¿ya? Porque imagínense, si tienen un paciente que está en el preoperatorio, ¿no? De emergencia, digamos, desde que llega, poniendo un ejemplo rápido, ¿no? O sea, llega un paciente con una obstrucción intestinal, ¿ya? Llega con una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces se le va preparando al paciente, ¿ya? Hasta que se le hacen todos los exámenes, está en espera a que se opere otros pacientes y pasa un turno, a veces pasa dos turnos, son 24 horas más el periodo de ayuno, hasta la cirugía, la recuperación y demás. O sea, hay casos en los cuales el paciente está sin comer pues 2 días, 3 días y más, ¿no? Entonces no es normal y no es bonito, ¿no? O sea, creo que a ninguno de nosotros pues estar todo un día, 2 días sin probar algún tipo de alimento, pues no nos agrada, ¿no? Obviamente la alimentación es importantísima, entonces en este caso de ansiedad con nuestros pacientes tenemos que saber llevar de manera correcta, explicar y algunos pacientes incluso necesitan manejo psicológico. Bueno, en general, no tenemos que alimentar rápidamente a todos los pacientes teniendo dos casos muy puntuales, menos en pancreatitis y menos en pacientes que tienen resecciones intestinales importantes, grandes y sobre todo en la parte superior. El por qué lo vamos a ver en el desarrollo de cada patología. O sea, cuando veamos el tema de pancreatitis, que es un tema amplio, el tema de nutrición es importantísimo, pero no se le puede dar nutrición, digamos, desde que se hace el diagnóstico, ¿ya? Y en resecciones intestinales tampoco, ¿ya? Por muchos motivos que los vamos a describir, pero eso es en general, o sea, todo paciente operado tiene que alimentarse rápidamente, exceptuando estos dos casos muy puntuales, que tenemos que esperar un poquitito al menos para evaluar al paciente, ¿ya? Bueno, dentro del preoperatorio ya sabemos los objetivos, ¿no? Prevenir la desnutrición, prevenir la depresión calórico, disminuir la morbilidad, ¿ya? En algunos casos puede costar el manejo nutricional, sí, importante, si es que amerita un tratamiento nutricional prolongado o muy específico, y también mucho más tiempo hospitalario, ¿ya? Todos tus pacientes pueden beneficiarse, obviamente, para que no entren en un estado de desnutrición. Y los pacientes con alto riesgo justamente a desarrollar un tipo de desnutrición, ¿no? Son los pacientes ancianos, debilitados, inmunosuprimidos, oncológicos que han tenido cirugías muy largas y demás. Bueno, en una cirugía programada hay que buscar la ingesta oral rápida y una cirugía no programada, obviamente, conversión del estado crítico, o sea, una emergencia, un shock que no te va a permitir que el paciente pues esté consciente totalmente para que pueda ingerir alimentos, sacas el foco infeccioso, el foco causal, ¿no? Para que el paciente pueda ingerir sus alimentos de manera normal lo antes posible. En el postoperatorio, ¿no? Hay que hacer los protocolos rápidos de ingesta oral precoz, ¿no? Para que el paciente se movilice y pueda salir rápido de alta, ¿ya? Solamente un pequeño porcentaje de pacientes no va a tener riesgo de complicaciones postquirúrgicas. O sea, no es, de verdad, o sea, eso está claro, no, no es que del 100% de pacientes un alto porcentaje van a hacer alguna complicación postquirúrgica y nutricional. Lo normal en los hospitales grandes es un promedio entre el 3 a 6% más o menos, ¿no? Porque es las patologías importantes, relevantes que se manejan en general, ¿no? Hablando de todo tipo de patologías, juntando en la cirugía general. En el postoperatorio, ¿no? ¿Cuándo va a ser necesario dar un soporte nutricional artificial entonces? Dos casos muy puntuales. Si la ingesta oral, ¿no? Está contraindicada por más de 7 días. Entonces, acá sí tenemos que darle nutrición artificial, o sea, no va a ser suficiente con que el paciente coma, ¿no? Digamos, la dieta normal que le mandamos en las indicaciones. Tenemos que darle algo más, ¿no? Para que el paciente pueda completar su requerimiento. Entonces, 7 días. Ejemplos, como hemos dicho, cirugías oncológicas, resecciones intestinales grandes, pacientes con alteración del sensorio o demás,
o cosas que nos pueda complicar que el paciente no coma este tiempo, tenemos que darles nutrición artificial. O cuando la ingesta oral es menos del 60% del aporte por más de 10 días. O sea, tú le indicas a un paciente que va a ingerir una cierta calidad, una cierta cantidad de dieta, de kilocalorías, de proteínas, pero realmente no logra acapar todo el requerimiento que tú le estás indicando, o sea, no llega a satisfacer su necesidad por muchas causas, por vómitos, por intolerancia, porque la comida no, digamos, no la puede tolerar bien, no le agrada, no tiene algún pariente cercano que le ayude, pacientes abandonados, desnutridos de por sí, ya de base antes de la cirugía, entonces estos pacientes vemos que no están completando su requerimiento basal, entonces tenemos que darle algún otro tipo de nutrición artificial. Bueno, acá hay un cuadrito que te muestra los riesgos de complicaciones postoperatorias y desnutrición o malnutrición. Entonces son 4 ítems importantes, grandes. El primero es cuando tienes un aparato digestivo normal, anatómicamente y funcionalmente, ¿ya? Pero el paciente va a tener riesgo de complicación de desnutrición, sobre todo en problemas de deglución, problemas mecánicos. Como por ejemplo que tengas un trauma, un politraumatizado, que tenga un trauma severo de cabeza y cuello, que tengas una estenosis parcial de esófago por otra causa, por cáusticos, por álcalis y demás, cirugía maxilofacial, otorrino, o sea, otras causas que no están tan directamente en la parte del tubo digestivo, ¿ya? Pero que no te van a dar una buena deglución, o sea, hay una alteración mecánica que te va a alterar todo y te va a dar una probable malnutrición. El otro son procesos patológicos específicos con ingesta imposible e insuficiente, o sea, no te alcanza para tu requerimiento, ¿no? Tienes que darle mucho más de lo normal, ¿no? Los politraumatizados, los quemados, los pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? El cáncer extradigestivo y demás. Ahora, el otro es aparato digestivo anatómicamente alterado, o sea, alguna parte del tubo digestivo se ha cortado, digámoslo así, o sea, no hay el trayecto normal, pero está funcionando de manera intacta, o sea, su fisiología no ha cambiado mucho, ¿ya? Por ejemplo, cuando tienes un síndrome de intestino corto, ves, tienes poco intestino, porque tienes poca cantidad anatómica, pero la función se sigue dando de la misma forma, o sea, no va a alterarse. Fístulas intestinales no complicadas, resecciones de intestino pequeñas, ya cirugías de páncreas, de estómago, de esófago. Ahora, y el último cuadro es aparato digestivo anatómicamente intacto, ya, o sea, está normal, no ha habido ninguna resección ni ninguna alteración, ya, pero tiene la función alterada, ya. Por ejemplo, síndromes de mala absorción, pancreatitis ya complicadas, enfermedad inflamatoria intestinal a repetición, fístulas complicadas, biliares, duodenales y pancreáticas sobre todo, ya que sí la función está más alterada que en algún otro tipo de fístulas en otra parte del tubo digestivo. Ahora, la valoración nutricional, ¿no? Eso, como les decía, idealmente debería estar dado por una licenciada en nutrición, en preoperatorio en todos los pacientes, no siempre se da. Hay que ver cuánto es el valor de ingesta dietética que tiene en 24 horas, sobre todo para estos pacientes, ¿no? O sea, ver qué alimentos y bebidas ha consumido dentro de las 24 horas y más o menos sacar un estándar promedio de todo un régimen alimentario normal, ¿no? Digámoslo así, el paciente, ¿no? O sea, entrevistar y preguntar cómo es su régimen alimentario desde que se despierta hasta que duerme, ¿no? O sea, un día normal, más o menos, esa es la idea que tenemos que tener. Luego, en el examen físico hay que ver cuánto de fuerza muscular tiene, si está deshidratado, no está hidratado, ¿no? Cómo están los tejidos, ¿no? Cómo está la parte eutrófica del paciente, la parte ectópica, ¿no? Entonces, todo eso es importante en el examen físico. Luego, la valoración antropométrica, ¿no? Para ver el estado de nutrición, ver el IMC, cuánto es el exceso de peso que ha perdido, cuánto era el peso mínimo que tenía, cómo está la parte de pliegues cutáneos, cómo está la composición corporal, ¿no? Los datos de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto sí es relativo, pero sí es importante, ¿no? Dependiendo del laboratorio que tú manejes, ver cuánto tiene, sobre todo de albúmina, y cuánto tiene de transferrina. O sea, son parámetros muy exquisitos
para valorar el estado nutricional de nuestros pacientes, ¿no? Y aparte, obviamente, si el paciente está con anemia, si tiene sobrepeso y demás, tiene colesterol alto, triglicéridos alto, cómo está su función hepática, su reserva de vitaminas y demás, ¿no? Entonces son cosas generales, pero sí nos van a orientar a un diagnóstico nutricional importante. Entonces, hay centros de nutrición, ¿ya? Que manejan esto, ¿no? O sea, la nutricionista, por ejemplo, con la que yo trabajo con mis pacientes, tiene este aparato que es un estudio de impedancia tetrapolar. Entonces, acá el paciente entra a un estudio estricto, ¿no? Sobre todo a ver cuánto tienes de grasa magra, cuánto tienes de tejido muscular, ¿no? Cuánto es tu exceso de peso, cuánto tienes de volumen de hidratación, ¿no? Dependiendo de la zona corporal que tú estás viendo, manejando. Entonces, es importante para las cirugías grandes, para las cirugías, digamos, complicadas, tener este parámetro. Bueno, el reparto de nutrientes, ya lo saben ustedes, ¿no? Va a variar un poquito de acuerdo a a la disponibilidad que tienes en el ámbito, ¿ya? De tu paciente, ¿no? Va a ser diferente, obviamente, que tengas un paciente en el rural, ¿no? A que tengas un paciente, pues, en la ciudad y que tenga mucho más medios, sea mucho más, su nivel de educación sea mucho mejor. Bueno, eso es influencia en el ámbito general, ¿ya? Entonces, ver cuánto de proteínas, cuánto de lípidos, cuánto de carbohidratos, dependiendo de la nutricionista. O sea, la nutricionista te puede dar un régimen también especial para cada paciente, los que hacen deportes, los que no hacen deportes, los que han tenido una estancia prolongada, que estaban postrados, que han tenido problemas de fístulas, que han tenido problemas de malnutrición y demás. Entonces, eso va a variar. ¿Ya? Los hidratos de carbono, ¿no? Vemos cuánto la glucosa, tener siempre una glucosa estándar en todos los pacientes preoperatorios o postoperatorios, manejar un promedio entre 100 y 120 máximo, ¿ya? En nutrición parenteral vamos a usar dextrosas al 5 o al 10%, en nutrición enteral azúcares más complejos con índice bajo de glucemia. En las proteínas también va a variar, ¿no? Dependiendo de cuánto tú le estás dando de requerimiento proteico a tu paciente. En promedio es entre 1, 1.3, y cuando tú requieres alimentar un poquito con más intensidad a tus pacientes, le das 1.5, ¿no? De B y G, el volumen que estás usando de infusión de proteínas, ¿no? En la UCI, en los pacientes delicados, en los pacientes que van a entrar a una nutrición parenteral, o sea, usamos un volumen de proteínas un poquito más alto. ¿Ya? ¿Qué más? En la nutrición parenteral se usa aminoácidos estándares, en la nutrición enteral proteínas intactas. El tema de lípidos igual, ¿no? Entre 0.7 y 1.3 gramos por kilo día, excepto en pacientes que tienen problemas de colesterol, triglicéridos altos, ya que tenemos que usar triglicéridos de cadena media y larga. Ahora, la nutrición estándar individualizada, ese es como la parte grande para todo paciente, que tiene que ser muy individualizado el manejo, como les decía al inicio, ¿no? O sea, no puedes tú dar la dieta, tengas 10 pacientes con ileostomía, no les puedes dar la misma dieta a los 10. O sea, algunos les va a caer bien, algunos no, algunos van a requerir algún otro tipo de manejo. Entonces, hay que ser muy individualizado en estos casos. La nutrición enteral, ya viendo el soporte nutricional artificial que estamos comentando, ¿no? Va a tener un menor costo, ¿ya? Menor tasa de complicaciones infecciosas también, obviamente, y está indicado también en pacientes puntuales, ¿no? Ya hemos dicho, hemos hablado de esas dos indicaciones para soporte nutricional artificial, que no se tienen que olvidar, y también indicado en pacientes con deterioro neurológico permanente, ¿no? O sea, pacientes postrados que han tenido ACVs ya complicados, con secuelas, postoperados neurológicos o algún demencia senil, muy ancianitos, todo este tema también va incluido ahí. Disfunción bucofaringea importante, el paciente no puede masticar de manera correcta, síndrome de intestino corto, esto yo lo pongo entre interrogante porque no es al 100%, o sea, síndrome de intestino corto, el tratamiento es con nutrición parenteral, pero está indicado y está anotado en los textos que se puede dar inicialmente nutrición enteral, o sea, hasta que tú consigas la nutrición parenteral. O sea, a eso va el concepto, ¿no? O sea, no es que tú le vas a dar nutrición enteral o intestino corto, no, porque no te sirve de nada, o sea, no hay buena absorción, pero inicialmente, hasta que tú puedas
manejar una buena fórmula, que tengas los medios y demás. Entonces, a no darle nada, se prefiere darle la nutrición enteral. O sea, a eso va el concepto, ¿ya? Trasplantes de médula ósea, traumatismos politraumatizados mayor, también está indicado. Entonces, este soporte nutricional enteral, ¿no? Se puede iniciar en el preoperatorio, como les comentaba, de pacientes que van a hacer una cirugía importante, 5 días antes, 3 días antes, ¿ya? Y progresar en el posoperatorio. O sea, tienes dieta preoperatoria, tienes un manejo transoperatorio y tienes una dieta posoperatoria importante. O sea, estás dándole un manejo ideal a tu paciente, ¿no? O sea, lo estás alimentando, lo estás nutriendo de manera correcta para que pueda aguantar todo el estrés y todo el procedimiento que va a tener este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo tú vas a dar? Obviamente, cuando la ingesta oral no sea suficiente, no tenga los requerimientos necesarios, ¿ya? Exceptuando pacientes que están en muy mal estado general, o sea, que están con falla multiorgánica, ya están con shock refractario y demás, entonces, no, ¿para qué le vas a dar pues una nutrición entera? O sea, peor, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido. Primero sácale del foco si es que va a salir o no, y de ahí recién ves cómo tratas. Si ves que es un paciente no recuperable, pues ya no tiene ningún sentido. Obstrucciones intestinales no, porque obviamente tienes algo que está tapando el mecanismo intestinal normal y tú le das alimentación, pues va a ser peor, ¿no? Sería peor, ¿no? Más riesgos de broncoaspiración, de vómitos y demás. Isquemia intestinal igual, ¿no? Por la misma fisiopatología que trata este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, la nutrición enteral se va a administrar por sonda, ¿ya? Cuando no se puede iniciar la vía oral. O sea, hay nutrición enteral que el paciente lo va a ingerir como jarabes, como leches, ¿no? Como licuados y demás. Pero a veces no se puede, entonces tienes que poner algún tipo de sonda. En cáncer de cabeza y cuello, gastrointestinal, politraumatizado severo, malnutrición severa, también tenemos que indicarle alimentación y nutrición por sonda. ¿Ya? El uso de fórmulas inmunomoduladoras va a variar de acuerdo a cada tipo de paciente, ¿no? Eso, hay objetivos específicos y ver para qué tipo de pacientes, qué tipo de fórmulas vas a dar, sobre todo en pacientes que tienen después de un trauma severo, ¿no? Que tienen una cirugía de cáncer importante, una alteración en el cuello importante también, entonces hay que ver qué tipo de fórmula le vas a indicar a este tipo de pacientes, ¿ya? Ahora, los sustratos inmunomoduladores va a tener muchos componentes, ¿ya? No lo vamos a detallar, ¿ya? En general trae pues el omega 3, ¿ya? Es importante en el preoperatorio para algunos pacientes que tienen sobre todo el hígado graso, ¿ya? La arginina, la glutamina y nucleótidos. Acá siempre hay una situación de estrés, entonces, por ejemplo, la glutamina, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo en la respuesta de los linfocitos T, la mucosa intestinal, sobre infecciones. La arginina también los linfocitos B, los ácidos grasos, mucho manejo, mejor manejo en la función de los neutrófilos, y los nucleótidos, mejor actividad de los macrófagos, o sea, es en general, ¿no? Entonces, todos los sustratos inmunomoduladores van a tener estos componentes. En general, algunos varían un poco la composición, el porcentaje, pero casi todos tienen lo mismo, ¿no? Entonces, acá va a haber una reducción de infecciones, ¿no? Va a haber una menor estancia hospitalaria. ¿Ya? Los pacientes, por ejemplo, que tienen mucha demanda de calorías, más demanda de hidratación, como los politraumatizados, grandes quemados. Entonces, ya de por sí estos pacientes tienen que ser manejados como si fueran pacientes desnutridos, ¿no? Entonces hay que sobrealimentarlo, digámoslo en algún momento, o darles un requerimiento mayor a comparación de los otros tipos de pacientes que manejamos de manera normal, ¿ya? Eh, ¿Qué más? A ver, esto ya lo vamos a pasar. Ya, bueno. Y las fórmulas entéricas, que es una fórmula muy variada, ¿no? O sea, hay fórmulas que van a ser muy, digamos, específicas de acuerdo a cada tipo de patología que vas a tener. A ver, un ratito. A ver, ya. Entonces, de acuerdo a cada tipo de patología que vas a tener, ¿no? Vas a tener algún tipo de fórmula. Entonces, es importante que los pacientes en cirugía estén muy en contacto con el departamento de nutrición, ¿no? El departamento de nutrición en algunos hospitales
sea, y debería ser lo correcto, que pasan visita junto con todo el servicio en emergencia, sobre todo en hospitalización, ¿no? O sea, que pase la licenciada para informar, ¿no? De repente, eh, el tipo de dieta que está recibiendo ese paciente en un momento, pues no está disponible en el hospital o no le ha caído bien un día previo al paciente, entonces vemos qué cosa le puede ir bien, qué cosa no, ¿no? Si le vas a aumentar el requerimiento de proteínas, si le vas a dar más lípidos, si de repente va a pasar a nutrición parenteral, una nutrición mixta, o sea, muchas cosas, ¿no? Que se pueden conversar con la nutricionista. Entonces sería importante. Bueno, dentro de las fórmulas entéricas hay fórmulas isotónicas con poco residuo, ¿ya? Con baja en fibra o poco residuo, sobre todo en pacientes que tienen sospecha de una fístula, por ejemplo, estercoracia, una perforación de ciego, ¿ya? Entonces acá tenemos que dar este tipo de dietas sin fibra, ¿ya? Y tienen más o menos, ¿no?, una densidad calórica de 1.0 kilocalorías por ml, ¿ya? Es para estandarizar la primera línea en pacientes con el tubo digestivo intacto o parcialmente, o sea, una fístula chiquita, no complicada, ¿ya? Luego, fórmulas isotónicas con fibra, ¿ya? No hay contraindicaciones en otro tipo de pacientes, ¿no? Entonces, pacientes que tienen, digamos, este estreñimiento a repetición, o pacientes que tienen colon largo, ¿no? Que pueden hacerte megacolon, entonces acá se puede dar mucha fibra para evitar estreñimiento. Fórmulas que mejoran la inmunidad, ¿no? Que tienen más glutamina, más arginina, más ácido 3, más ácido omega 3, ¿no? Sobre todo. Luego, fórmulas con alto contenido calórico, ¿no? O sea, una dieta hipercalórica, hiperproteica, en enfermos que tienen restricción de líquidos, o sea, que no pueden tolerar mucha cantidad de líquidos, hay que darle muchas más calorías, ¿no? No toleran infusiones, volúmenes grandes, entonces ahí tenemos que darle una dieta específica. Fórmulas con alto contenido proteico, no dietas hiperproteicas, ¿no? En pacientes que han sido múltiple operados, que están en recuperación, que han salido de una NPT, entonces tienes que progresar una nutrición parenteral, una nutrición enteral con dieta hiperproteica, ¿ya? Teniendo mucho cuidado con pacientes renales acá, hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Las fórmulas elementales, ¿ya? Básicamente en pacientes con absorción deficiente, pancreatitis, deterioro intestinal. Fórmulas para insuficiencia renal, ¿no? Hemos visto menor volumen de líquidos y hay que mantener los volúmenes de fósforo, potasio y magnesio de manera estable, ¿ya? Fórmulas para insuficiencia pulmonar, ¿no? El 50% de grasas, más de lo normal, ¿ya? Fórmulas para insuficiencia hepática, ¿ya? Acá tenemos el tema de las proteínas como aminoácidos de cadena ramificada, no usarlos de no ramificada, y reducir la concentración de aminoácidos aromáticos en este caso. Bueno, ya completando y terminando esta parte, las opciones de acceso de alimentación va a variar, ¿no? Entonces, mientras que tú tengas la vía oral intacta o accesible, o sea, puedes darle de alimentar a tu paciente, ¿ya? O sea, si el paciente puede comer por boca, ¿no? O sea, si redundando, pues hay que darle por boca, ¿ya? Lo mejor, ¿no? Es la mejor forma de alimentar a un paciente quirúrgico. Si no se puede, ya tienes otras opciones. Entonces tienes la sonda nasogástrica, que ya la conocen, la hemos visto, tienes la sonda nasoyunal, que son sonditas para uso de manejo, digamos, no tan invasivo. La diferencia, uno, la sonda nasogástrica es más corta, ¿ya? Más chiquita, y solamente se usa en periodos, digamos, más cortos, ¿no? Poco tiempo. La sonda nasoyunal es una sonda mucho más larga, que sí te va a servir, ¿ya? Por el mismo material que tiene para alimentar a tu paciente, que requiere muchos más días de alimentación enteral en este caso, ¿ya? Eh, Había un consenso no tan claro en el tema de pancreatitis, ver que se usaba sonda nasogástrica, nasoyeyunal. Inicialmente era todo paciente pancreatitis, sonda nasoyeyunal, o sea, no había duda, no había ninguna otra cosa más. Después ha ido cambiando, ya la sonda nasogástrica también se está usando en algunos casos de nutrición por pancreatitis, ¿ya? Y te ahorras pues costos y demás. Bueno, si no se puede, tienes que hacer manejos ya más agresivos, más invasivos. Tienes opciones, una gastrostomía endoscópica percutánea, ya. Tienes una gastrostomía quirúrgica, tienes gastrostomía por fluoroscopía, tienes colocación de sonda nasoyunal por fluoroscopía, tienes una yeyonostomía endoscópica,
Tienes una ienostomía quirúrgica y una ienostomía por fluoroscopía. O sea, dos accesos intestinales para que el paciente pueda alimentarse. Gastrostomía y ienostomía. ¿Cuál es mejor? Bueno, depende de qué es lo que tú quieres hacer. ¿Ya? O sea, si tú piensas alimentar a tu paciente más tiempo, ¿ya? Este, lo ideal es que esté con una gastrostomía, ¿ya? O sea, hay zonitas especiales, ya kits preparados, ¿no? Para hacer una colocación de una gastrostomía, ¿ya? Pero, por ejemplo, tienes un problema en el estómago, tienes un tumor, un pólipo y demás, hay una gastrostomía no está recomendado. Tienes que hacerlo más abajo. Tipos de ienostomía, gastrostomía. Hay varias técnicas quirúrgicas que no es necesario que las sepan, ¿ya? La colocación también no es difícil, ¿ya? Se puede hacer incluso en la misma cirugía por algún motivo que tú estás manejando alguna otra cosa y ves que tienes que alimentarlo, el paciente no va a poder comer, entonces ves pues, ¿no? Esa opción, ¿no? De hacer una gastrostomía, o sea, abocar una parte del estómago con una sonda hacia afuera, o una yeyunostomía igual, ¿no? Abocar la parte más proximal, ¿no es cierto?, del yeyuno, ¿no? Que normalmente son 30, 40 centímetros del trace, ¿no? Abocar con una sonda especial, que también hay sondas especiales de yeyunostomía, para poder alimentar al paciente. Si no tienes esas sondas o ese kit especial, se puede acoplar, ¿no? Se hace una sondita, se usa una sonda Foley gruesa, ¿no? La más gruesa o la de 3 lúmenes, ¿ya? Y con eso, pues, evitas de que se tape, ¿no? Porque normalmente estas fórmulas son fórmulas, digamos, muy, muy densas, muy espesas, y a veces hay obstrucción de la luz de las ondas. Entonces, hay que estar lavando constantemente, de ahí ya ves que de repente se ha movido, hay mucha duda, y no te ayuda para el manejo siguiente del paciente. Bueno, tienes la sonda nasogástrica, nasoduodenal, la gastrostomía, que es en el lado derecho, por cirugía abierta o cirugía laparoscópica, sencilla. Ahí teníamos un video, pero ahorita no está cargando, entonces en otro momento vamos a ver, pero es sencillo, ¿no? Básicamente ubicar parte del cuerpo del estómago, ¿no? Hacer una jareta, o sea, hacer unos puntitos alrededor, ¿no? Acá al lado del estómago, ¿no? Haces una apertura de unos 1,5 a 2 centímetros máximo, ¿ya? Para que pueda entrar de manera correcta la sonda, pones la sonda Foley, ¿no? Inflas el cap, le das un nudo a la jareta, ¿ya? Que son 3 puntos alrededor, eso es jareta, cierras y después le haces otra jareta. O sea, la primera en sentido horario y la otra en sentido antihorario. O sea, son 2 jaretas que tienes que hacer. Y luego de eso, esos puntitos lo fijas hacia la pared. O sea, le pones un punto más si quieres hacia la pared para que quede pegado, ¿no? Y no haya un trayecto muy largo. O sea, este trayecto de este tubo va a estar pegado a la pared y no va a quedar como un espacio vacío, ¿ya? O sea, para que cuando tú algún momento saques esta sonda de gastrostomía, se forme un trayecto fistuloso y sea un trayecto muy cortito y no un trayecto largo, ¿no? Eso es importantísimo. Y la ionostomía, bueno, que tiene también más o menos una forma parecida a lo Stan, a lo Witzel, viendo haciendo una tunelización del intestino para que la sonda no se nos mueva por el movimiento del intestino. ¿Ya? Bueno, básicamente es eso. Ahora, como ayuda, nosotros usamos bastante estos suplementos proteicos, ya que es el Provide Gold o el Licocel, seguramente alguno de ustedes lo ha podido ver, ¿no? Escuchar. Es importante e interesante. La diferencia es básicamente el volumen de proteína que trae, ¿no? Uno trae 6, otro trae 6,5 gramos por dosis, que es una dosis de 30 ml. El primero lo usamos en pacientes que no toleran casi nada la vía oral, o sea que no están comiendo nada. No, perdón, el Licocel le damos en pacientes que no toleran nada, y el Provide Gold en pacientes que toleran parcialmente, o sea, al menos un poquito pueden ingerir de algún tipo de nutriente, de comida, y le ayudamos con uno de estos frascos que tienen proteína para mantener un estado nutricional estándar para estos pacientes. En el tema de nutrición parenteral ya es lo contrario, la nutrición enteral es mucho más caro, más complicaciones infecciosas, colestasis, problemas hepáticos y demás. Está indicado en casos muy puntuales, ¿no? Pacientes que tienen mucha nutrición enteral sin mejoría,
pacientes con anomalías gastrointestinales en los recién nacidos, pacientes con intestino corto, que eso ya lo vamos a ver, como les dije, en la teoría de intestino, que tienen un hilio prolongado, más de 7, 10 días, fracasos de intentos que no pueden requerir, no pueden suplir su requerimiento basal ni calórico completo, pacientes muy graves, ¿no? Que no es factible la nutrición entérica, pero que tienen tendencia a recuperar, o sea que son pacientes recuperables, o una hipoaluminemia severa, ¿no? Pacientes tienen albúmina en 1.5, 2, entonces que necesitas que tu albúmina suba rápidamente o digamos moderadamente rápido para poder, digamos, reoperar o lo que tengas que hacer con este paciente a comparación de una nutrición enteral que te va a demorar mucho más tiempo. ¿Qué más? Indicaciones exclusivas y prioritarias. El posoperatorio de cirugía mayor digestiva, gastrectomía total, no está al 100%, pero sí está indicado, ¿ya? No, ya no tienes pues parte del tubo digestivo alto, en esofagectomía, en pancreatoduodenectomía, colectomía total, resecciones importantes de colon, entonces se tiene que indicar una nutrición específica que puede ser una parental. Complicaciones puede haber hilio paralítico, licencias de sutura, fístulas, peritonitis, obstrucción del aparato digestivo de tipo benigno, neoplásico, fallo intestinal, ¿ya? Síndrome de intestino corto, que tienen incluso el manejo de nutrición parenteral domiciliaria. O sea, acá hay tres fases, ¿no? Una aguda, una de adaptación y una crónica, ¿no? Entonces, la crónica ya es donde el paciente está mucho tiempo con nutrición parenteral en su casa. Y complicaciones en general técnicas, ¿no? Que puede ser infección del catéter, porque hay que saber colocar bien un catéter venoso central, manejar bien, hacer un recambio de catéter si es que fuese necesario, ¿ya? Evitar flebitis, evitar infecciones y demás. El tiempo de permanencia hospitalaria mucho más largo, obviamente, porque los pacientes tienen más tendencia a quedarse más tiempo, si es que no están en la UCI, sobre todo, ¿ya? Complicaciones metabólicas, estatosis hepática, colestasis, predisposición de formación de cálculos, anormalidades leves, alteraciones en el perfil hepático, ¿ya? El tema intestinal propiamente dicho, hay atrofia intestinal, atrofia de la mucosa intestinal, de la atrofia de las vellosidades, sobrecrecimiento bacteriano, baja producción de inmunoglobulina A, deterioro de la inmunidad intestinal y atrofia de la mucosa del intestino, ¿no? O sea, todo esto puede pasar en un paciente que está con una nutrición parenteral incluso prolongada, ¿ya? Y vamos a ir al otro tema, que es también lo que nos toca. Si de ahí alguna pregunta, si tiene alguien alguna duda, la puede hacer mientras que voy abriendo, por favor. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, si no hay, entonces seguimos. Doctor, buenas tardes. Una pregunta, doctor. Doctor, las necesidades calóricas del paciente en cirugía, más o menos en base a qué se hace, o sea, ¿hay alguna fórmula o algún cálculo que se tenga que hacer? ¿Cómo se calcula numéricamente, doctor? La nutrición calórica, no, o sea, esos son los porcentajes, ¿no? Normalmente, pues un paciente tiene que tener 2.000 kilocalorías, ¿no? Ya, 2.000 doctor. kilocalorías es el requerimiento promedio de cada paciente. Ahora, de ese porcentaje, o sea, tú tienes que ver si tu paciente va a requerir más proteína, si va a requerir más lípidos, va a requerir más carbohidratos o va a requerir una nutrición artificial, ¿ya? Entonces, de ahí se va moviendo. O sea, si tú tienes eh, pacientes que se han operado y no han tenido ninguna complicación, son cirugías rápidas, ambulatorias, pues básicamente con la dieta blanda o la dieta completa que tú le mandas en las indicaciones, eso abastece todo. O sea, el requerimiento basal de las 2.000 kilocalorías, 2.500. ¿No? Listo, o sea, no hay más. Pero si tú tienes casos específicos, ahí es donde tú vas a jugar. O sea, hay pacientes que no le puedes dar mucho volumen ni mucha cantidad de kilocalorías, inicialmente darle menos, pero darle con más proteína, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se va viendo de acuerdo a cada paciente y cada manejo con la nutricionista, ¿ya? Bueno, a ver, Gracias, doctor. el segundo tema es
vamos a pasar rápido, chicos, ya, porque como les digo, este tema ya lo han visto mucho ustedes, ya, han visto en nefro probablemente, lo han visto en semio y algunas otras materias, ya, entonces, para el ámbito de cirugía, o sea, este tema de líquidos electrolitos nos sirve para hacer monitoreo, no para el manejo inicial, porque, o sea, si tú tienes un paciente que tienes alteración del medio interno, alteración metabólica, lo que se hace ahora es un manejo mucho más especializado. Entonces, tienes que hacer, digamos, una interconsulta, un manejo al luciólogo, al nefrólogo, al intensivista, bueno, a quien tú veas, al médico internista, si es que no hay, ¿no? Para hacer la corrección de todo esto, ¿ya? Entonces, sí, el cirujano sabe, ¿no? Más o menos cómo manejar estas cosas, pero no es lo correcto, digámoslo así, ¿no? O sea, ahora ya el tema de especialidad está muy, muy, muy dada para cada tipo para cada tipo de, para cada tipo de paciente, ¿ya? Bueno, en general, ¿no? Sabemos todos que el agua, ¿no? Tenemos un 60% del peso corporal. Mientras más chiquito seas, o sea, mientras más joven vas a tener más agua, mientras más viejo seas vas a tener menos cantidad de agua, ¿no? Entonces el porcentaje del agua intracelular, extracelular también va a variar en cada edad del paciente. ¿Ya? Sabemos que del volumen extracelular, 5% es plasma, 15% intersticial, ¿ya? Y del volumen intracelular es 40% para llegar a un 60% en total, sumando un paciente estándar, ¿no? Como se dice, 70 kilos, ¿no? Unos 42 litros de agua, es lo que estamos compuestos. Sabemos que en el plasma hay cationes, aniones, en el líquido intersticial también, en el plasma más predisposición del sodio, en el líquido intersticial también sodio en un porcentaje importante y en el líquido intracelular más la parte de los cationes como el potasio. ¿Ya? El intercambio de agua va a ser importante en cómo está el régimen de cada paciente. O sea, hay pacientes que de por sí ya ingieren mucha agua, ¿ya? No solamente porque tengan una intervención quirúrgica o se van a operar o se han operado. Entonces, ya es la costumbre de cada paciente, ¿ya? Pero hay que ver cómo es el volumen en un paciente posoperado. O sea, ver si tú le vas a tener que dar una buena cantidad de líquidos o hacer una restricción de líquidos más o menos importante a cada paciente. Entonces, que tú tengas entre 1000, 1500, 2000 de ingesta de líquidos, sobre todo, bueno, mezclar entre líquidos, líquidos y sólidos que van a metabolizarse en estos, estás dentro de lo normal, ¿ya? Y hay que ver también lo que es el balance hídrico estricto en pacientes, obviamente, algunos, ¿no? O sea, no en todos. Uno que le das más chamba a la enfermera, y tienes también manejos, o sea, pacientes que están con sondas, con drenajes, con ostomías, estos sí tenemos que hacerle balances hídricos. Entonces tenemos que ver cuánto es la pérdida líquida diaria de agua, ¿no? Más o menos 250 por las heces, unos 1200 por la orina, y 600 en pérdidas insensibles, ¿no? 25% de la piel, 75% por la respiración. Mientras más paciente tenga más ganas, más poliuria, que esté más deshidratados, mucho más actividad física y demás, va a haber mucha más pérdida de líquidos, obviamente. El cálculo de líquidos, más o menos 35 ml por kilo día en un paciente, 35-40, y viendo en cada paciente el requerimiento de hidratación, ¿no? Vamos a ver cuánto le vas a dar. En pacientes que tengan, por ejemplo, pancreatitis, tenemos que darle más hidratación. Pacientes con más volumen, con más peso, tenemos que dar un poco más. Pacientes ancianos, desnutridos y demás, tenemos que darle menos volumen, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta los factores de bases del mismo paciente, pacientes que tengan problemas metabólicos importantes, problemas nutricionales porque tengan vómitos, diarreas, una infección concomitante, que haya hecho fiebre, que esté con fístulas, que tenga drenajes, como les decía. Entonces acá tenemos que cuantificar exactamente cuánto le vas a dar de volumen, cuánto va a requerir, cuánto está perdiendo, o sea, hacer un balance muy estricto en estos casos. El tema de cuánto es la formación de líquidos corporales, cuánto sale de fluidos, ¿no? Entonces, esto también tienen que saberlo para que tú tengas una idea, ¿no? De cuánto le vas a dar a tu paciente. Entonces, cuánto está llegando de líquidos en volumen en total si vas a hacer una cirugía, digamos, de colon derecho, si vas a hacer una de colon izquierdo, si vas a hacer de ilion terminal, si vas a hacer en estómago, en duodeno. Entonces, cuánto de volumen está entrando de manera normal por el tracto digestivo. Saliva tenemos 1000 ccs diarios,
jugo gástrico unos 2000, bilis unos 1000, jugo pancreático unos 1000, flujo duodenal unos 800 a 1000, en el ilio unos 2000 y en el ciego unos 300. Es un promedio, ¿no?, de lo que nosotros manejamos. Entonces, si ustedes van sumando, no se imaginen cuánto de cantidad de líquido va a llegar hasta la parte distal del tubo digestivo y todo lo que se está absorbiendo y demás. Ya sea por fisiología, eso repásenlo, y bueno, ya lo saben también cuánto se absorbe y dónde se absorbe cada elemento que tenemos del tubo digestivo. Luego, hay que ver, para un aporte correcto de un paciente, ¿no? Vemos una formulita que es el peso por 4 más 7 entre el peso más 90, ¿no? Para sacar cuánto es el volumen de superficie corporal que tiene este paciente, cuánto le va a dar de volumen por superficie corporal. Los signos de deshidratación y alteración del volumen son importantes. O sea, si tienes un paciente que está deshidratado, te puede dar muchos temas, ¿no? Uno, alteración del sensorio, fatiga, letargo, dolor, mareo, malestar general, hasta desmayos hemos tenido en pacientes. Entonces, eso te podría enmascarar algún otro cuadro que tú estás pensando. Entonces, hay que chequear bien ese tipo de pacientes. Cuando tienes un déficit de volumen, no vas a tener taquicardia, vas a tener hipotensión, oliguria, ilio, pérdida de peso. Cuando tienes mucho volumen, le estás dando más volumen del que requiere, el paciente está edematizado, entra en anasarca, hay edema intestinal, edema pulmonar, incremento del gasto cardíaco, que también podría ser por otras causas médicas. Entonces tenemos que ver cuál es el desencadenante en este caso. Cuánto también hay de reposición durante una intervención quirúrgica, ¿no? Durante una cirugía estándar, el anestesiólogo le está pasando entre 500 a 1500 de volumen por hora, ¿no?, de solución de lo que estés usando. Si vas a hacer cirugías mucho más agresivas, ¿no?, como hemos dicho, con movimiento intestinal, que ha habido sangrado, que ha habido pérdida, tiempo operatorio más largo y demás, entonces se va sumando, se va aumentando el volumen del requerimiento que tiene el paciente, ¿ya? La reposición, bueno, lo hacemos con rige lactato o con suero salino, ¿no? No se usa más actualmente. En tema de los electrolitos, ya vemos, ¿no?, el sodio, potasio, fósforo, magnesio. El más importante para nosotros en cirugía es el potasio, ya, por el tema del ilio, por el tema del manejo intestinal y demás. Todo lo demás, alteraciones electrolíticas, es más para el tema del internista, del nefrólogo, del usiólogo. Entonces, no le damos, digamos, tanta relevancia por la complicación que podría tener. Entonces, sí, el médico internista, cuando tienes un paciente con hiponatremia, con hipermagnesemia y demás, entonces ellos sí se van a encargar mucho de eso, ¿ya? A ver, bueno, el tema del sodio es el principal catión extracelular, ¿ya? Es el principal catión extracelular. Eh, Más o menos el volumen que tiene, la concentración, 135, 145 miliequivalentes por litro, ¿ya? Y solamente los casos extremos, ¿no?, se presentan cuando ya está muy de consideración, o sea, hiponatremia, hipernatremia, cuando ya ves que están muy, muy alterados los parámetros, recién va a dar alteraciones físicas o considerables para el paciente. El tema de la hipernatremia, sabemos las causas rápidamente: pérdida de líquidos, edema, enfermedades endocrinológicas, pérdidas gastrointestinales, aporte excesivo de agua, falta de aporte y, por ejemplo, la polidipsia extrema, ¿no? Los tipos de hipernatremia, de hiponatremia, perdón, hiponatremia hipotónica, hiponatremia normovolémica, hipovolémica o la hipervolémica. Esto no lo vamos a tocar más, solamente para mencionarlo. Los síntomas de hiponatremia, ¿no?, son inespecíficos, pero puede haber calambres musculares, puede haber convulsiones, hiperreflexia, puede haber arreflexia, y entonces el diagnóstico tenemos que tomar un parámetro de electrolitos. Tratamiento, hay que ver pues la causa, ¿no es cierto? La causa que está dando, corregir de manera gradual para evitar la desmielinitis pontina central, la mielinitis pontina. O sea, cuando le pasas mucho volumen, te puede provocar esto, ¿ya? Otras causas, hay que ver que no, la hiponatremia no se dé por otras causas, con desnutrición, uso excesivo de diuréticos, que el paciente sea alcohólico y demás, ¿ya? Pues, ¿cómo es la fórmula, no? El volumen del agua corporal total, o lo que tú estás requiriendo por el sodio que estás encontrando menos el sodio necesario, ¿ya? La mielinitis pontina, que no lo vemos nosotros, lo ve el neurólogo, ¿ya?
Si se trata de un déficit leve de sodio, hay que administrar solución endovenosa salina. Si es un exceso de agua, hay que restringir el líquido. Si hay determinados electrolitos séricos cada 6 horas, cada 12 horas, se puede hacer un volumen y un conteo exquisito, ¿no? Para ver cómo está mejorando, ¿no?, el paciente, ¿ya?, con la hidratación o la abstinencia de alcohol, de líquido. La hipernatremia, las causas: pérdida de líquido, sudor, mucho sudor, transpiración, hiperfunción renal, diabetes insípida, ¿no? El tratamiento: hay que diluir, ¿no?, el sodio, tiene mucho líquido, hay que eliminar el sodio, ¿ya? Igual, con una fórmula, con el déficit de agua, que es el sodio sérico menos 140, entre 140 por el agua corporal total, el agua o el requerimiento de agua que necesitamos. ¿Ya? El tema del potasio, bueno, es el principal catión del cuerpo, más o menos, el 98% es intracelular. La concentración es 145 miliequivalentes en el intracelular, y lo que nos aparece en el AGA, ¿no?, es el extracelular, 4.5 miliequivalentes, lo normal. ¿Ya? Entonces hay que ver cuánto tú vas a manejar en casos de hipocalemia y hipercalemia, ¿no? En caso de hipopotasemia, ¿no?, vamos a tener que tienes una concentración de potasio bajo, menos de 3.5. Para hacer correcciones, para hacer retos de potasio, pues se tiene un tiempo, idealmente se hace por vía central o por vía periférica, pero con dilución de lidocaína, porque causa flebitis, ardor en esa zona, ¿no? Y ver cuánto le vas a manejar, hacer con controles para que tu paciente no te haga ilio, ¿no? Acá el tema de la hipocalemia es importante, porque los pacientes que se operan del tubo digestivo, sobre todo la parte intestinal, ¿no?, por el manejo, el lavado y todo lo demás, ahí tienen más predisposición a ilio, ¿no? O sea, que el intestino se hinche, esté mucho más lento. Y eso puede predisponernos a que en algún momento tú digas: no, pero este paciente está yendo mal, se está obstruyendo, entonces hay que volver a entrar a operar. Mientras más cirugías tenga un paciente, es peor. De repente lo que sí tiene es una hipocalemia, ¿no? Entonces, al corregir esto, pues el paciente se evita un cuadro quirúrgico nuevamente. Tenía un paciente hace poco que vino así, con toda la sintomatología de una obstrucción intestinal: vómitos, dolor, distensión, ausencia de eliminación de flactos. Le hacen una tomografía, incluso el radiólogo le pone un vólvulo de intestino delgado, todo un show, que tiene que operarse y demás. Le hacemos un control de electrolitos, el potasio 2.3, listo. Le hacemos la corrección en la tarde, en la noche, y el potasio sube a 4.5, la paciente mejora, empieza a caminar, deambular, elimina flactos, el intestino funciona y listo, se evita una cirugía que probablemente hubiese sido un problema con este paciente. ¿Ya? Bueno, las causas de hipocalemia ya las conocen: pérdida gastrointestinal, sobre todo vómitos para nosotros, ¿no?, que manejamos mucho la parte del tubo digestivo del estómago, ¿ya? Diarreas, pérdida renal, alcalosis, consumo de diuréticos, ¿no?, cambios extracelulares, intracelulares, alcalosis aguda, puedes tener, ¿no?, que te estén causando este problema. Y el tratamiento, básicamente, de una hipocalemia leve, ¿no?, hay que eliminar la causa subyacente, ¿no? Si tienes una causa que te está provocando todo esto, pues hay que solucionarlo, ¿no? No se debe infundir potasio en un paciente oligúrico entre las primeras 24 horas, rápidamente. El ritmo de infusión también tiene que ser lento. Como les decía, los retos de potasio tienen que ir a la par, de acuerdo de cómo está yendo, cómo está tu paciente, cómo está reactivándose, ¿ya? Podemos incrementar más que todo el potasio, un miliequivalente por litro de potasio sérico, para administrarlo en 100 miliequivalentes de potasio, ¿ya? ¿Qué más? Hay que ver un control del electrocardiograma de estos pacientes para que no tengas problemas, pues, de irte al otro extremo, ¿ya? Entonces, si pasa eso, bueno, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Luego, la hiperpotasemia, perdón, repito acá, ya. En el caso contrario de la hiperpotasemia, ¿ya?, más aumento de potasio de 4.5, ¿ya? Puede ocurrir en pacientes que tienen problema renal, suprarrenal, hemólisis, hiperaldosteronismo primario, acidosis por traumas graves, ¿ya? Puede haber una pseudo hiperpotasemia en pacientes que tienen leucocitosis o casos de linfomas, trombocitosis también.
Acá vemos un control exclusivo de lo que es el EKG. Acá sí, tenemos que tener cuidado, ¿no? De que el paciente no te haga problemas de unas ondas T mucho más picudas. O sea, hipocalemia, la T más baja, hipercalemia, la T mucho más alta, ¿no? Si tienes más de 5 o 6, una T muy alta, muy peligrosa, ¿no? Una alteración en el electrocardiograma importantísima. El tratamiento depende de la hiperpotasemia, ¿ya? Puedes administrar diuréticos de asa, puedes evitar la ingesta, y lo que más se usa, pues usar gluconato de calcio, usar insulina, o en casos muy extremos usar cayexilate, que no hay en todos los hospitales. El otro electrolito, bueno, es el calcio, ya que normalmente está entre 1000 a 1200 gramos de calcio de contenido normal, y un mayor porcentaje está en el hueso y 1% fuera de él. ¿Ya? ¿Qué más? Vemos que está muy relacionado con el tema de la vitamina D, ¿no? La sintetización de la vitamina D. Y en condiciones normales en el plasma, esto es lo que también maneja en el AGA y electrolitos, está un volumen de 9 a 10 miligramos por decilitro o 4.5 miliequivalentes por litro. En el caso de hipocalemia, ¿no? Vemos igual cuando ya hay algo muy marcado, ¿no? Recién se presenta la sintomatología en algunos casos, ¿ya? Y dos causas son las principales de hipocalemia, ¿no? El secuestro aumentado de calcio, como la lisis tumoral, insuficiencia renal, transfusiones, pancreatitis, metástasis, o en acción de la paratormona disminuida, ¿no? Pacientes te va a dar sintomatología, pues neuromusculares, cardíacos, oculares, psiquiátricos, ¿ya? Y hipocalcemia aguda también te puede dar problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca congestiva. El tratamiento, hay que dar una terapia inmediata, gluconato de calcio al 10%, infusión rápida y continua, ¿ya? La hipercalcemia, ya tenemos que ver que otras causas no te estén provocando una sintomatología parecida, ¿ya? Tienes una concentración más de 10.5 miligramos por decilitro, ¿ya? Puede haber alteraciones como el hiperparatiroidismo, tumores malignos, tumores pulmonares, que son los más frecuentes de una hipercalcemia, un síndrome paraneoplásico. Los signos son específicos igualito, ¿no? Hipercalciuria, anorexia, vómitos, estreñimiento, confusión, coma y demás, ¿no? Que tenemos que descartar otras causas. El tratamiento disminuye la absorción de calcio, ya con corticoides, aumentar la ingesta urinaria, inhibición de la resorción ósea con calcitronina. El tema de magnesio va muy de la mano con lo del potasio, o sea, hipercalemia, hipermagnesemia, hipocalemia, hipomagnesemia, ¿ya? Entonces no hay mucha diferencia, ¿ya? Entonces acá los parámetros normales, los valores son de 1.6 a 3.4 miliequivalentes por litro. En lo que es hipomagnesemia, ¿no? Cuando hay valores mucho más bajos, ya las manifestaciones clínicas son las mismas prácticamente, puede haber debilidad muscular, vértigo, convulsiones, confusión, parestesias, hiperreflexia, vómitos. Tratamiento igualito, ¿no? Hay que dar sulfato de magnesio, que también se puede dar junto con el tema del potasio o con el cloruro diluido. En la hipermagnesemia, ¿no? Los parámetros están más de 2 miliequivalentes por litro, ¿no? Los signos y síntomas también neuromusculares y cardiovasculares básicamente. Tratamiento, hay que dar calcio antagonistas, efectos en individuos con enfermedad renal terminal, también la hemodiálisis es un tratamiento de elección en casos muy extremos. El otro electrolito, bueno, el fósforo, es el anión intracelular más abundante. ¿Ya? Acá se encuentra en porcentaje de 700 a 1000 gramos de fósforo en un adulto, ¿ya? La hipofosfatemia, concentraciones séricas menores de 0.77, los síntomas convulsiones, debilidad, anorexia, parestesia, con menor coordinación, problemas musculares también, ¿no? El tratamiento es básicamente asintomática, ¿ya? Asintomático, los casos graves cuando no es viable el tracto gastrointestinal, administración endovenosa. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? En la hiperfosfatemia, ¿ya? El parámetro más de 4.7 miligramos por decilitro, ¿ya? La primera complicación es la calcificación metastásica en tejidos blandos, articulaciones y arterias. El tratamiento, el uso de antiácidos, en casos extremos diálisis peritoneal o hemodiálisis.
El equilibrio ácido básico, esto sí es importante, ¿no? Ver el tema de cuánto vamos a manejar de pH para ver si no vas a entrar a un estado de acidosis o alcalosis. pH normal 7.35, 7.45, tiene que haber un equilibrio estándar para evitar lo que hemos dicho la triada de la muerte, ¿no es cierto? La acidosis, coagulopatía, hipotermia, la triada de la muerte. Entonces, va a variar de acuerdo a la altitud, ¿no? Va a variar de acuerdo a cómo estás manejando los parámetros de PO2, PCO2, bicarbonato y el pH en general, si va a tener dependencia o no dependencia de oxígeno, si al paciente le sacas un AGA con cánula binasal o si estás sacándolo un AGA con máscara de Venturi o con una máscara de reservorio, va a ser diferente, eso tienen que saber. Entonces, básicamente en un AGA, ¿no? Los parámetros más importantes son el pH, ¿ya? El bicarbonato y el lactato, ¿no? O sea, los electrolitos están aparte, ¿no? Van en otro lado, pero para que tú veas un estado de acidosis, alcalosis, ya hay que tener en cuenta, muy en cuenta estos parámetros, que ya lo están viendo en las prácticas, igual lo están viendo ustedes. Entonces, causas de acidosis metabólica, ya tenemos un montón, ¿no? Intoxicación por metanol, cetoacidosis diabética, acidosis tubular renal, insuficiencia renal, ¿ya? Causas de alcalosis metabólica, igualito, disminución de ingesta de potasio, ¿no? Antiácidos, bicarbonato, disminución de la filtración glomerular, causas de acidosis respiratoria, hipoventilación, lesiones del sistema nervioso central, atelectasias, ¿qué más? Dolor de lesiones incisionales, síndrome compartamental, causas de alcalosis respiratorias, ¿no? El dolor, la fiebre, infecciones, tumores, el asma, la sepsis, analgesias, sedaciones, hipoxemias y demás. Bueno, lo que tienen que ver, igual, ¿no? Ver cómo está en una acidosis respiratoria, ¿no? Y tienes que el pH está bajo, ¿ya? El bicarbonato normal, ¿ya? Y el PO2 está alto. En la alcalosis respiratoria, el pH está alto, el PCO2 está bajo y el bicarbonato normal. Y en la acidosis respiratoria, el pH bajo, el PCO2 normal y el bicarbonato bajo. Y la alcalosis metabólica, pH alto, PCO2 normal y bicarbonato alto. Eso ya lo saben, no hay mucho más que hablar de este tema, ya lo conocen bien. Y en el tratamiento, bueno, la acidosis metabólica, ¿no? El agente causal, ¿no? Corregir el bicarbonato, ¿no? Corregir la hiperpotasemia con glucosa, insulina, bicarbonato, hemodiálisis. En la alcalosis metabólica, ¿no? Retirar los diuréticos, tratar la etiología, usar diuréticos, espironolactona, usar potasio. En la acidosis respiratoria, si fuese aguda, hay que tratar la enfermedad que está desencadenando, aumentar oxígeno, ya si fuese crónica, oxigenación adecuada, evitar los sedantes. Y en la alcalosis respiratoria, ya, tratar la causa subyacente, ¿no? Ventilación con una bolsa de papel para aumentar la mayor absorción de CO2, y en caso de pH más alto también se puede utilizar la misma medida. ¿Ya? Entonces, esto ya lo han visto, ¿no? No hay mucho más que discutir, creo. Entonces, simplemente es un poco que repasen el tema de nefro, ¿ya? Y nada más, ¿ya? Bueno, no sé si tienen alguna duda más o comentario, chicos, ya para terminar, por favor. Ujú. Ya, bueno, si no hay más, entonces